Buenas noches, bienvenidos todos a nuestro módulo de Fundamentos de Astrología Cabalista. Fundamentos, esto no es un curso para volverse astrólogo, ni es un curso para generar ingresos económicos por este conocimiento. Es un curso donde vamos a entender desde la perspectiva de la astrología cabalista cómo la carta natal con la cual nosotros nacemos es el paquete de herramientas que tenemos para hacer nuestro ticún, porque mucha gente me dice, ok, ya sé cuál es mi ticún, ya entiendo un poco por dónde va la cosa, ¿no? Que no es tan difícil tampoco, es que se repite en nuestra vida constantemente, cuáles son las áreas donde tengo más dolor, y ahí está el ticún, ¿ok? Pero la carta astrológica con la cual nosotros nacemos son las herramientas, una de las herramientas para hacer nuestro ticún. Otra herramienta, por ejemplo, es nuestro nombre. Y sobre eso quería hablarles para todos ustedes, los que no han hecho todavía Kabbalah del nombre, va a empezar la formación profesional el 27 de julio. Así que atentos ahí. Los que estén interesados le pueden escribir a Escuela de Ingeniería del Alma, Camila, directamente y ella les va a dar toda la información. Hemos tomado el buen hábito de que cuando empezamos un nuevo módulo, hacemos esta conexión de agradecimiento. Entonces, vamos a hacerla, se llama Sheheyanu, que es el momento en el cual abrimos una nueva puerta de autoconocimiento, como el día de hoy, abrimos un negocio, empezamos una pareja, cualquier nuevo inicio que represente para nosotros la recepción, la captación de nueva luz, es recomendado hacer esta meditación. Entonces se llama Sheheyanu, como ya lo hemos hecho, y vamos a decir juntos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Sheheyanu Beki Yemanu Vihiyanu Lisman Haseh. Quiere decir, bendito eres tú, Dios, nuestro Rey del universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar a este momento. Esto no está en la guía de estudio, a mí se me pasó, pero yo se los mando, ya les he mandado varias veces en otras guías de estudio. Yo se los mando al grupo para que la tengan. Se llama Sheheyan. Bien, palabras clave de esta clase. Astrología, otra palabra clave, pitagórica, masal, ADN, mapa espiritual, Tikkun, Abraham con una B chica, RAM y Abraham. Vamos a explicar también todo esto. Este módulo va a estar comprendido por 13 clases. Esta es la primera clase de introducción y a partir de la siguiente clase vamos a ir analizando signo por signo en el orden del zodiaco, empezando por Aries, para entender cuáles las potencias, lo que viene a mostrar al mundo de manera natural, esencial, innata, cuáles son los bloqueos que ocasionalmente puede crearse por esa esencia cuando no hay un manejo conducido por la espiritualidad, cuál es el ángel, cuál es el nombre de Dios que ayuda a que uno viva desde la luz en cada uno de los signos. Y tenemos que entender también que nuestra carta natal incluye todos los signos. Sí, nuestro sol representa nuestra esencia, nuestra luna representa nuestra conexión con las emociones, lo vamos a ver en la próxima clase, nuestro ascendente representa nuestra personalidad, lo que los demás ven de nosotros, pero además de eso, todos nosotros tenemos un pedacito de cada uno de estos signos y va a depender de la suma total de todo lo que tengamos, el resultado del elemento predominante sería la palabra, predominante en nuestra carta. Quienes estudiaron conmigo el curso de los elementos saben de lo que estoy hablando, pero igual lo vamos a ir como desmenuzando más adelante. Como inspiración, en este módulo usaremos las 10 pruebas de Abraham a lo largo de su vida. ¿Y por qué utilizaremos a Abraham, este arquetipo? Sencillamente porque Abraham fue el primer astrólogo de la humanidad de acuerdo a la Cábala. Obviamente, de acuerdo a otras culturas y otras tradiciones, ellos también se adjudican otros astrólogos como los primeros, pero para nosotros que somos estudiantes de Cábala es Abraham. Y la primera prueba a la que fue sometido es que Hashem, el Shem, nombre, es una de las formas en las cuales se le llama a Dios en la Kabbalah. Hashem le dice a Abraham que salga de su tierra, pero no le dice hacia dónde ir. Y muchos de nosotros, cuando carecemos de la información de nuestro masal, de nuestra carta natal, cuando digo masal, estoy haciendo referencia a la foto de los astros del momento en que nosotros nacemos, a nuestra carta natal.
Cuando nosotros no conocemos nuestro masal, nuestra carta natal o la composición o cómo funciona la astrología como herramienta de autoconocimiento, podemos sentirnos como Abraham, fuera de un lugar, fuera de un sitio, fuera de nuestra casa o incómodos incluso en nuestra misma casa, porque la razón por la cual Abraham deja su tierra es porque su padre era un idólatra y él no se sentía a gusto ni satisfecho con todo lo que veía en su propia casa. Nuestra propia casa es nuestra propia vida y muchas veces sin el autoconocimiento nos sentimos incómodos en nuestra propia casa, que es nuestro ser y nuestra vida. ¿Por qué elegimos a Abraham? Lo acabo de explicar. ¿Por qué Abraham y no Abraham? Él se llamaba Abraham con B chica, como está en la primera palabra, A-B-R-A-M, y vivió así durante muchos años. Cuando el Creador le da la oportunidad a él de ser el padre de todos, ¿sí? No el padre de muchos, sino el padre de todos, es cuando agrega la Hei a su nombre y lo convierte en Abraham. Esto también nos muestra cómo el nombre de una persona puede influenciar dramáticamente incluso en la composición astrológica que tiene esa persona, porque dentro de la composición astrológica de una persona se ve incluso si va a tener hijos, si no va a tener hijos, si va a ser rico, si va a ser pobre, entendiéndose siempre esto como una influencia, no como un destino, sino como una predisposición en potencial que va a depender de qué hacemos nosotros con nuestra vida, a ver en qué dirección va esa predisposición. Si va hacia cumplirse eso como un destino a ciegas, donde todo lo que yo no conozco de mí se convierte eh, en una profecía autocumplida de caos y de dolor, o si más bien tomo el camino del autoconocimiento y esa influencia la voy transformando de la misma manera como lo hizo Abraham. El momento en que Abraham era simplemente Abraham sin H, era el padre de muchos. Cuando se le agrega la Hei, se convierte en el padre de todos y en Abraham. ¿Ok? Esto también nos muestra el poder que tiene el nombre de las personas. Así que Kabbalah del nombre, que es la certificación profesional que se va a abrir el 27 de julio, no es algo menor y es muy recomendado para quienes quieren realmente tener una herramienta adicional para entender su proceso de vida. Luego, para la Cábala, el documento esencial del cual parte no solamente el conocimiento astrológico, sino todo el conocimiento de la Cábala, es un libro que es adjudicado precisamente a Abraham el patriarca, que es el Sefer Yetzirah. Sefer quiere decir libro, Yetzirah de la formación, el Sefer Yetzirah. En el Sefer Yetzirah, que es el documento, digamos, fundacional de la Cábala, ya habla nuestro patriarca Abraham de las 10 emanaciones luminosas que hace referencia al conocimiento del árbol de la vida y a los canales de interconexión que hace referencia también a los 22 canales de la sabiduría que están representados dentro del árbol de la vida por las letras hebreas. Ahora, ¿qué es la astrología para la Cábala? A diferencia de la astrología pitagórica o la astrología que vemos en redes sociales con grandes astrólogos que existen en la actualidad. Creo que en todo, a lo largo de toda la historia, han habido grandes astrólogos, pero ahora con las redes sociales hay mucha más difusión del poder de la astrología y de grandes astrólogos que predicen incluso cosas como, por ejemplo, el atentado al senador Uribe ahora en Colombia. Una astróloga lo vio en su carta natal. ¿Ok? Entonces hay una gran información que está dentro de los astros y vamos a ir desmenuzando en esta clase, pero la gran diferencia que quiero que se lleven ustedes ahora claro en su cabeza es que la astrología cabalista nos ayuda a entender nuestro proceso de vida, nos otorga herramientas de autoconocimiento que permiten que salgamos de la influencia del gobierno y del control de los astros. Si nosotros no conocemos cómo funcionan los astros, qué inteligencia tienen, cómo actúan sobre mi vida y sobre la vida humana, ¿cómo podemos transformar esa energía? Por eso también es importante que sepan y que recuerden que las conexiones de luna nueva que hacemos en cada mes son importantes también porque explican cómo la energía de la luna nos va a traer oportunidades de crecimiento espiritual y por otro lado desafíos y nos otorga herramientas.
La maravilla de estudiar Kabbalah y astrología cabalista como una herramienta de autoconocimiento es que vamos a recibir herramientas. No solamente es que nos van a decir, aquí están las luces y las sombras, o este es el camino, y aquí están los baches, las subidas y las bajadas, sino que además la Cábala nos dice, aquí está el camino, el bache, la subida, la bajada, y por aquí tienes que ir para que nada de eso te ocurra, para que puedas crecer desde un lugar menos caótico. En cambio, la astrología pitagórica o la comercial, la que se ve en redes sociales, lo que hace es actuar a modo de oráculo. ¿Todos tienen claro lo que es un oráculo? ¿Sí? ¿No? Un oráculo es una supuesta fuente energética, y digo, hago énfasis en supuesta fuente energética, no por querer desmerecer el valor de la astrología en sí misma, sino porque las personas lo utilizan mal, lo utilizan para que la astrología les diga cómo vivir. En astrología cabalista es al contrario. Nosotros, al tener el conocimiento, vamos a dictar cómo va a ser nuestra vida bajo la influencia de los astros. No condicionada, sino simplemente influenciada. Nada supera a la voluntad humana en el universo. El hecho de que estemos en esta clase le muestra al universo que queremos conocernos y que queremos vivir fuera de la influencia astrológica que puede ocasionar caos, dolor y sufrimiento. Entonces, quiero que quede muy claro. Cualquier persona que estudia Kabbalah tiene que entender que está prohibido, ¿ok? Dentro de la Cábala, si uno quiere vivir bien, tener todo tipo de oráculos, incluye eso a la astrología. No puedo hacer de la astrología un oráculo. ¿Qué quiere decir hacer de la astrología un oráculo? Por ejemplo, me tengo que ir de viaje, entonces, ¿qué dice mi carta astral? ¿Qué dice mi astrólogo? ¿Me tengo que ir o no me tengo que ir? Eso es usarlo de un oráculo. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué te dice la sabiduría de tu alma? ¿Qué es lo que requiere la vida de ti? Eso es otra cosa diferente. Entonces, importantísimo. Ningún estudiante de Cábala debe utilizar la astrología a modo de oráculo porque nada es más poderoso que su voluntad, su intuición y su sabiduría personal. Ok. Cuando hablamos de carta natal en astrología cabalista, la palabra que se utiliza es masal y está mal traducida como suerte. De hecho, cuando uno va a ceremonias religiosas judías, por ejemplo, matrimonios, cualquier tipo de evento que ellos hagan, o incluso en los cumpleaños, se dice masal tov, que quiere decir buena suerte, buen masal, naciste de un buen lugar. Eso quiere decir, ¿ok? Pero masal es realmente un acrónimo de tres letras hebreas que explican claramente qué es una carta natal. Solamente en estas tres letras nosotros ya podemos entender qué significa nuestra carta natal. La palabra masal está compuesta entonces por tres letras hebreas, la mem, la zain y la lamed, y vamos a ir viendo una por una qué es lo que representa. La letra mem hace referencia a la palabra Makom, que es una de las formas también de uno de los nombres de Dios, también es Makom, y quiere decir lugar. Zain, la letra Zain, hace referencia a la palabra Zman, que quiere decir tiempo en hebreo. Y la letra Lamed hace referencia a la palabra Limudin, que quiere decir estudio o preparación. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la suerte como tal no existe, ¿ok? Dijimos que Masal es considerado como suerte también. La palabra suerte o el concepto de suerte para la Cábala realmente no existe porque es de estar en el momento correcto, en el tiempo correcto y estar preparado para lo que va a pasar. Entonces no hay tal cosa como algo random, aleatorio en el universo. Esto nos da a entender que nuestra carta natal, nuestro masal personal, el masal, la composición astrológica con la cual nacemos, el momento en el que nacemos, el lugar en el que nacemos, nos prepara para tener una vida satisfactoria, nos da todas las herramientas para tener una vida satisfactoria. Con esto quiero decir que no hay una carta natal mala. Sí hay cartas natales que tienen una influencia más pesada de determinados planetas y que puede hacer que la vida de un ser humano se sienta más pesada en determinados tránsitos y en distintos momentos. Pero aún en esas cartas, aún en esos momentos de tránsitos astrales que pueden hacer sentir que la vida está con muchos desafíos al mismo tiempo, partimos siempre del principio de perfección de que tenemos
lo que necesitamos en nuestro proceso, de que ocurre en nuestra vida aquello que podemos transformar e iluminar con el conocimiento, ni más ni menos. Entonces, no hay una carta mala, no hay tránsitos planetarios que vengan a perjudicarnos, hay tránsitos planetarios que vienen a enseñarnos a través de los desafíos. Pero en cualquier caso, es Masal. Estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto y tengo las herramientas para lidiar con cualquier cosa que se vaya presentando, desde el momento en que nací o en tránsitos a lo largo de la vida, tránsitos planetarios me refiero. Luego, cuando nosotros nacemos, que no es parte de nuestra carta natal, esto no es parte de nuestra carta natal, pero es algo que crea una influencia en nuestro ticún y en nuestro masal, y es el ADN personal con el cual nosotros nacemos. El ADN personal espiritual corresponde al nombre de Dios de la tabla de los 72 nombres de Dios que está en la guía, ¿sí? Que es uno de los nombres que en el momento en que nosotros estábamos naciendo, viniendo a esta vida, tomando un cuerpo, estaba vibrando energéticamente en el cosmos. Sabemos que todo en el universo, en el cosmos, es vibración, es sonido, es onda, es frecuencia. ¿Ok? Todo el tiempo el universo está emanando un sonido y si nosotros pudiéramos oír, escucharíamos un sonido parecido a un... No sé si han escuchado los sonidos de la NASA. Métanse a nasa.com y escuchen. ¿Ok? Todo el tiempo está el universo vibrando y emitiendo sonidos. Esos sonidos son frecuencias vibratorias del creador del universo, que cuando un alma viaja para tomar un cuerpo, esa vibración, ese sonido impregna energéticamente al alma con determinadas características, virtudes, rasgos, atributos a esa alma que está tomando un cuerpo en ese momento. A mí me gusta explicarlo de una manera muy gráfica y metafórica para que se entienda. Vamos a pensar como si los 72 nombres de Dios son 72 vasijas o recipientes. Y esto para quienes están estudiando conmigo Cábala de casa es una buena manera para explicar a sus consultantes qué es el ADN personal. Vamos a asumir que en el universo existen 72 vasijas con energía del creador y el momento en que un ser humano nace, es decir, el alma decide tomar un cuerpo, el creador toma esa alma de una de estas 72 vasijas que tienen determinadas características, rasgos, atributos, virtudes del creador y la coloca en un cuerpo. ¿Ok? Esta es una bonita metáfora para entender. ¿Cómo influencia entonces el ADN espiritual en nosotros? Expliqué ya que por un lado tenemos nuestro masal, nuestra carta natal, por otro lado tenemos nuestro ADN espiritual que entra también a favorecer y a jugar como una guía, como una herramienta más para que el ser humano pueda hacer su ticún. A lo largo de estas 12 clases que vienen a continuación de esta, lo que veremos es cómo hacer nuestro ticún desde la astrología, qué herramientas tenemos y cómo vamos a ir desarrollándonos a través de esto. Este ADN espiritual de cada uno es una de las herramientas. ¿Ok? Luego, en el Talmud podemos leer incluso que los rabinos, los grandes rabinos, para quienes no saben qué es el Talmud es una recopilación de las grandes discusiones de los sabios a lo largo de la historia de distintos conceptos. ¿Ok? Pero incluso los rabinos en el Talmud le daban una credibilidad considerable a la astrología. El Talmud establece que cuando uno entra al mes de Adar, que es el mes de Piscis, por ejemplo, debe, no dice puede, quizás, ojalá, dice debe, como una orden, no es directamente una orden, pero como una recomendación tajante de debe incrementar su alegría. ¿Por qué? Porque cada uno de los meses y cada uno de los signos, Adar tiene al signo de Piscis, trae una nueva herramienta de transformación espiritual a través de la cual podemos crecer. Entonces nuestros rabinos nos dicen eso, ¿no? Nuestros sabios. Cuando uno entra al mes de Adar debe incrementar su alegría. Rav Papa dijo, por lo tanto, un judío debe evitar los pleitos con los gentiles en el mes de Ab. ¿Quiénes son los gentiles? Somos todos nosotros. Quienes no venimos de una tradición judía somos los gentiles. ¿Ok? Y aquí dice, debe evitar los pleitos en el mes de Ab porque su masal es malo. El mes de Ab es el mes de Leo. Su masal es malo no quiere decir que sea el signo de Leo malo en esencia. Lo que quiere decir es que en el mes de Ab, por ejemplo, en el mes de Leo, ocurrieron grandes tragedias para la humanidad. Se destruyó el primero y el segundo templo,
por ejemplo, fue el día en que hay un día en específico, que lo vamos a ver cuando estudiemos el mes de Ab, la energía de Leo. Hay un día en específico en el cual se tomó la decisión final de exterminio al pueblo judío, por ejemplo, fue en el mes de Ab, y así han pasado muchas catástrofes a lo largo de la historia, no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad en general. Y aquí dice, porque su masal es malo. ¿Qué es masal nuevamente? El lugar, el tiempo y la preparación no es adecuada para tener una disputa, una pelea, una discusión. Eso quiere decir su masal es malo. Y debe posponer su juicio si es que tuviera una disputa como legal o simplemente su juicio es su ira, su reclamo, su acción, hasta el mes de Adar, donde la alegría endulce ese juicio, donde el resultado de esa discusión, de esa discrepancia puede ser bueno. Y aquí dice, en donde el masal es bueno. ¿Qué es masal nuevamente? Es el lugar, el tiempo y las herramientas correctas para solucionar un momento caótico con alguien. La palabra hebrea que el Talmud usa aquí es masal y se traduce como suerte, pero literalmente también tiene una traducción como constelaciones, es decir, la fuerza energética planetaria que ocurre en el mes de Adar es mucho más positiva que la de Ab, y el ejemplo que se usa aquí en el Talmud es que uno tiene que alinearse a la energía del universo para poder atender distintas situaciones de la vida cotidiana, porque todos tenemos una disputa con alguien en algún momento, o por negocios, o por familia, o por trabajo, o por cualquier cosa. Si yo sé en qué mes estoy y cómo funciona la energía de ese signo y cómo me puede ayudar o perjudicar, lo mejor que puedo hacer es actuar con inteligencia espiritual y esperar el momento propicio. El Talmud incluso llega a decir que no solo los seres humanos están influenciados por la fuerza del cosmos, sino que no hay una brizna de pasto que se mueva sin su influencia, que no tenga una estrella en el cielo y que no se mueva, que se mueva en el cosmos sin su influencia. Ok, ahora, todas nuestras festividades a las cuales en Kabbalah le llamamos portales cósmicos o portales energéticos, como Pesach, Rosh Hashanah, Shavuot, Lag BaOmer, Purim, etcétera, 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 están todas alineadas a la energía de un signo del zodiaco en específico, de alguna energía puntual que propicia, abre y mueve el cosmos entero para que la humanidad pueda beneficiarse. Por ejemplo, en Pesach vimos la energía de liberación, ¿no es cierto? El carnero es el primer signo y es por naturaleza, Aries abre caminos. Abre caminos hacia la libertad, abrió el camino hacia el éxodo del pueblo de Egipto en Pesaj. Cuando vamos a Rosh Hashanah, que se habla de que es el reseteo de toda la conciencia global, y se nos dice que nos purifiquemos en el mes de Virgo para llegar a Libra con equilibrio, con balance y la mejor forma, porque Libra se está juzgando nuestra vida entera. Entonces, todo el calendario de portales cósmicos o festividades, como le quieran llamar, está alineado también a la energía de los signos. ¿Por qué? Porque la inteligencia del signo y del planeta que creó ese signo, del planeta que creó esa constelación, crea una influencia para nuestra evolución, para nuestro crecimiento, una oportunidad o, por el contrario, dejarla pasar si no hay conocimiento. Bien, ahora hay que tener en cuenta algo para que se vea también la influencia de los astros, incluso en los portales cósmicos. La inmensa mayoría de los portales cósmicos son en la luna llena. No son en la luna nueva, no son en la luna cuarto creciente, no son en la luna menguante, no, son en la luna llena. ¿Por qué? Porque la energía presente en ese mes de esa luna, cuando está la luna llena, está en su máximo potencial. ¿Sí? Está en el momento más elevado y más potente. Entonces, todo el calendario hebreo que utilizamos en Cábala está conectado también a la energía planetaria y a la fuerza que cada uno de los 12 signos del zodiaco, que lo vamos a ver más adelante, está relacionado también con las 12 tribus de Israel, con los 12 sentidos y con una serie de cosas que ya estoy viendo que no creo que van a ser 13 clases, sino 17 o no sé cuántas, ya no sé cuántas porque es demasiada información. Pero lo que quiero decir con esto es que tengan ustedes presente que en todo momento se toma en cuenta a la energía astrológica como una herramienta importante en la evolución del ser humano
en la evolución espiritual y en la evolución de todo tipo, por supuesto. Ahora, ¿qué dice la Torá sobre el tema de la astrología? Dice que no se puede ir a adivinadores, lo que dije hace un momento. Ir a gente que le diga a uno qué es lo que está pasando en los astros y tomar decisiones basadas en los astros, eso está prohibido, ¿ok? Ni tampoco dice aquí buscar fechas propicias y es determinante esta prohibición. Por otro lado, la misma Torá nos habla de fechas propicias y también de fechas no favorables, y también nos habla de las energías de los meses, de las semanas y de los días. ¿Por qué aparentemente hay una contradicción aquí en la Torá? No es que hay una contradicción. Lo que pasa es que la Torá sí habla de la prohibición de basar nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestras intenciones, nuestros planes en la astrología y en las fechas propicias. Yo tengo que estar por encima de eso sabiendo eso. ¿Se entiende la diferencia? Tengo que tomar mis decisiones con intuición, con sabiduría del alma, con certeza en el Creador, entendiendo mi proceso, etcétera, y además encontrar la fecha propicia, pero no al revés. No es que yo encuentro la fecha propicia y después decido. No, no, no. Yo decido y luego encuentro la fecha propicia, sobre todo entendiendo que no hay un momento malo y que todo ocurre bajo la perfección de un plan. La decisión que yo tome de la fecha es la decisión que tengo que tomar. Seguimos. Nuestros patriarcas utilizan la astrología y la corriente cabalista de los siglos XVI y XVII, y hasta el mismo Zohar habla también de ella como algo positivo cuando se la utiliza, como estoy explicando, y que puede traer mucho beneficio a las personas. Los primeros cabalistas estaban familiarizados con los campos de inteligencia internos de los planetas y veían a cada constelación como una entidad con una fuerza de inteligencia propia, y esto es súper importante. Si bien la astrología pitagórica considera que hay una influencia, no los ve a los astros como entes de inteligencia propia. La Cábala sí. Para la Cábala, la Tierra, el lugar donde nosotros vivimos, sí, que es Malhut, tiene una inteligencia propia. De la misma manera, el Sol, la Luna, Júpiter, Saturno son entidades con una inteligencia propia. Por eso es que logran tener influencia sobre la humanidad. No una inteligencia superior, es una inteligencia inferior a la de la humanidad, pero es una inteligencia poderosa. De la misma forma como nuestra Tierra tiene la inteligencia de sanarse, de recomponerse, de equilibrarse, etcétera, todo el resto de astros tienen esa misma inteligencia. ¿O alguien aquí todavía puede negar que la Tierra, nuestro planeta, tiene una inteligencia propia? Tiene un comportamiento propio, ¿no? Bien, cualquier astrólogo anterior o contemporáneo o incluso la astrología antigua egipcia o fenicia no se basan en la estructura interna de la creación, solo la cábala es capaz de ver la configuración cíclica de un cuerpo celeste y ver reflejada así una inteligencia cósmica interna. Lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos los planetas que dominan a cada signo. ¿Ok? Es cierto que los astros de entonces definen mi masal, es cierto que los astros definen mi suerte, ya hablamos de que no es suerte, sino masal es el lugar, el tiempo y las herramientas que tengo para enfrentar una situación. En Bereshit 1:16 leemos, y Dios hizo dos grandes luces, la luz mayor para gobernar en el día y la luz menor para gobernar en la noche. Y también hizo las estrellas y las puso en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra para regir, presidir y gobernar sobre el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Hubo noche y hubo mañana. Algo que ocasiona mucha confusión en los estudiantes de Cábala es la utilización del calendario hebreo y no saben cuándo es la luna y no saben cuándo es el portal y cuándo entra la energía de Géminis y cuándo termina la de Cáncer porque se diferencia de la astrología regular comercial porque la astrología regular y comercial va a trabajar con el calendario gregoriano. Nosotros trabajamos con el calendario lunar y la asociación a las estaciones. Y para nosotros, y esto es importante entender también, para que sepan en qué mes están, en qué signo están y bajo qué influencia están, tienen que entender esto. Para nosotros, un día empieza la noche anterior. ¿Por qué? Porque en Bereshit dijo Dios, y fue de noche y fue de día, en ese orden, no al revés. Entonces, hoy para nosotros ya es viernes. ¿Se entendió? Sé que esto es un poco confuso, pero hoy para nosotros ya es viernes.
Y muchas veces ustedes van a ver en redes sociales que un astrólogo dice, estamos en la luna de Cáncer, por poner un ejemplo. Y en el calendario cabalista estamos en Géminis. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con el calendario gregoriano que fue alterado por varios emperadores romanos por conveniencias políticas y económicas. Nosotros trabajamos con el calendario asociado a la luna y a las estaciones, que es mucho más real y asociado a la naturaleza genuina del cosmos y no a los intereses políticos y económicos. Entonces, cuando ustedes estén estudiando estas próximas clases y yo diga vamos a entrar a la luna de tal o estamos próximos a esto, ustedes van a decir, no, pero si, yo qué sé, fulanito, menganito, no quiero mencionar a nadie aquí, dice que ya estamos en otro signo, porque se rigen por otro calendario, por otra forma de interpretación de los astros. Bien, luego dice, en Bereshit 1:14, sean las luces en el firmamento de los cielos para separar entre el día y la noche, sean por signos, presagios y señales, para las festividades, los días y los años. La Torá al usar la palabra presidir o gobernar se refiere a manifestar o dominar, es decir, el sol y la luna están citados como cuerpos gobernantes. Esto quiere decir para nosotros que más allá de si es un mes de Géminis o es un mes de Ab o es un mes de Aves Leo. Después les voy a dar los nombres de ambos. O si es un mes de Acuario o si es un mes de cualquier cosa, sí tenemos que regirnos por cosas más pequeñas aún, como por ejemplo, estoy en la luna nueva, estoy en la luna llena o estoy en la luna saliente, porque eso crea una influencia de potenciar el bien de mi decisión o de potenciar el caos que puedo estar atravesando. Y lo mismo con el sol, es mucho más productivo, es mucho mejor tomar decisiones importantes cuando está saliendo el sol. ¿Ok? Para decisiones importantes, para momentos clave, al amanecer. Es un momento muy propicio para eso. Luego, Shlomo Hamelech, que es el rey Salomón. Shlomo es Salomón, Hamelech es rey. O el Zohar, o el gran sabio cabalista Rabbi Zagluria el Ari, por citar solo algunos, no desconocen para nada la importancia de los astros en el devenir de las personas, sino que también hace referencia a la importancia de conocerlos. Ahora, los israelitas, que somos todos nosotros, no solamente las personas que nacieron en Israel o que provienen de la tradición judía, israelitas somos todas las personas que a través del conocimiento de la Torá, del Zohar y de todos los textos maravillosos que tenemos para estudiar, el Talmud, el Midrash, cualquiera, ¿ok? El Sefer Yetzirah, estamos cambiando de acuerdo a esas enseñanzas. Mientras nosotros estemos cambiando de acuerdo a esas enseñanzas, nosotros somos Israel también. Y la pregunta que hacen es, nuestros sabios, es, ¿los israelitas estamos por encima de los astros? Varios sabios, como Rabí Akiva, que es mi sadik favorito, ya saben, y Rabí Yohanan, dijeron claramente que el poder de las estrellas no influye en el pueblo de Israel, que somos todos nosotros. Contrariamente, el Rabí Hanina Ben Hammá dijo, las estrellas lo hacen a uno sabio o rico y existen estrellas para Israel. Primera cosa, cuando uno estudia Kabbalah y lo estudia de manera seria y se va a muchas fuentes, encuentra este tipo de contradicciones. ¿Ok? Hay un chiste que dice que cuando en un cuarto hay dos judíos hay tres opiniones. Entonces, esto no debería llamarnos la atención. Lo que tenemos que hacer nosotros como estudiantes de Cábala es encontrar los puntos de encuentro en estos dos conceptos. Por un lado, dicen que no hay una influencia, que los israelitas estamos sobre el poder de las estrellas, como dijo Rabbi Akiva. Y por otro lado, dicen que sí existen y que nos pueden hacer ricos o no. ¿Qué quiere decir esto entonces? A mi entender, que si nosotros logramos alinearnos a el entendimiento de los principios de la Cábala y vivirlos, esa influencia que parecía algo negativo para nosotros se puede transformar en algo positivo, ¿sí? Y voy a explicar cómo. Rabí Akiva, esta historia hace entender muy bien cómo las acciones, el poder de nuestras acciones pueden cambiar un masal difícil, una carta difícil, una influencia negativa en algo muy positivo. La hija de Rabí Akiva iba a morir el día de su boda y Rabí Akiva, como era un gran sabio, sabía que esto iba a pasar y estaba muy triste y muy acongojado en el día de la boda de su hija. ¿Ok? No podía hacer nada, él sabía que en el masal de su hija estaba que ella iba a morir el día de su boda,
picada por una culebra, por una víbora. Estaba muy triste y de pronto ve que la fiesta avanzaba y que seguía y que seguía y que la hija no moría. Entonces se acerca a la hija y le dice, ¿qué fue lo que hiciste hoy? ¿Qué tan grandioso hiciste hoy? Cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste hoy? Y entonces la hija le dice, bueno, lo más lindo que hice, lo más bonito que hice fue atender a una gente pobre que estaba afuera de la boda, cuidarles y atenderles, y luego vine a celebrar acá. Y ahí Rabí Akiva le dijo, ese acto de bondad, de gesed que tuviste, te salvó la vida. ¿Ok? Entonces, puede haber una predisposición para situaciones trágicas y caóticas en nuestra vida, que si nosotros estamos viviendo los principios de la Cábala por encima de nuestra comodidad, de nuestro beneficio propio, de satisfacernos solamente a nosotros mismos, como hubiera podido hacer la novia en su fiesta, en su festejo, de estar enfocada solamente en ella misma y no cuidar de los pobres que el Creador le puso afuera para darle una oportunidad de cambiar ese masal, de transformar esa situación. Nosotros también podemos transformar muchas cosas que aparecen en nuestra carta natal con acciones concretas y correctas asociadas a los principios de la sabiduría. Ejemplo, esto es una acción de bondad, de gesed, que son acciones muy poderosas. Por eso yo hago tanto énfasis en hacer acciones de bondad. La semana pasada me parece que puse de ejemplo que antes de que haya una revelación grande en nuestra vida de luz, de bienestar, una bendición grande, lo que va a pasar es que va a venir algo que nos tiente para que caigamos en esa tentación y nos desconectemos de la posibilidad de recibir esa bendición. Yo había puesto el ejemplo de un chisme, ¿sí? Cuando uno va a recibir, a mí me pasa, una gran bendición, me llega un chisme súper grande, o sea, que es muy difícil quedarse callado. Sin embargo, yo me quedo callada porque ya entiendo las reglas del juego, ya sé cómo juega el oponente. Entonces, en lugar de ir a chismear, me detengo y me digo a mí misma, me voy a quedar callada, voy a hacer un acto de bondad, voy a hacer un acto de gesed y voy a hacer un acto de bondad. Ese acto de quedarte callada y de gesed es lo que permite que recibas tu bendición. Es lo que permite que avances con protección, con bondad, con, con todo lo que queremos avanzar todos en la vida. Entonces, no se trata solamente de hacer actos de bondad por hacerlo, sino de entender cuál es la razón y qué es lo que está pasando en ese momento. Y eso es solamente con la práctica. Entonces, algunas de las herramientas que cambian situaciones calamitosas que se puedan presentar a lo largo de distintos meses o que se puedan presentar en nuestra carta natal o por influencias astrológicas de los tránsitos, porque cuando nosotros vamos cumpliendo años, los planetas se mueven, ¿sí? Están en distintas posiciones a cuando nosotros nacemos, eso se llaman tránsitos, están pasando por distintos lugares de nuestra carta natal, creando distintas influencias. Entonces, actos de bondad protegen. Situaciones calamitosas. Actos de bondad transforman. Y lo que nos recomiendan nuestros sabios son tres herramientas esenciales que las usamos siempre y que son muy potentes. Tzedakah, que es hacer contribuciones económicas importantes, más del 10% de tus ingresos, el 20%. Genera protección, sobre todo a los pobres. ¿Pobres de qué? Pobres de conciencia mejor, gente que necesite recibir sabiduría. Teshuvah, que es arrepentirme de las cosas negativas que he hecho, con este ejercicio mental de volver en el tiempo a la misma situación que ocasioné, que lastimé o que me lastimaron y cambiarla con el uso de mi imaginación restaurando la energía. Y Tefilá, que es traducida como rezo, pero que en realidad es conexión. ¿Ok? ¿Qué tefilá? ¿Qué rezos? Los salmos son maravillosos. Los salmos en hebreo. Ah, es que no puedo decir los salmos en hebreo. Escúchalos. Si no puedes decirlo, escúchalos, pero utilízalos. Hay un salmo para todo. Quienes estudian conmigo Kabbalah de casa saben que hay un salmo para todo y hay para todo lo que se puedan imaginar. Estas tres herramientas pueden liberar a las personas de la muerte, como en la historia de la hija de Rabbi Akiva. Bueno, aquí ya conté todo, por lo que Rabbi Akiva concluye y dice, las estrellas incitan, pero no obligan a que uno tenga que pasar por una catástrofe o por una situación terrible. Ahora, esto en cuanto se refiere a nuestro masal, nuestra carta natal.
¿De qué estamos compuestos los seres humanos? Y es importante entender nuestra composición también. Todos los seres humanos tenemos el árbol de la vida de cada uno de nosotros. Tenemos nuestros niveles del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Tenemos estos 5 niveles de alma. En el plano humano tenemos acceso a 3, Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Ok? Quienes no saben de lo que estoy hablando lo van a aprender y si no, pueden seguir el curso de principiantes en Fundación Cábala. Tenemos también nuestro nombre que actúa como una herramienta poderosa, conocer nuestro nombre, meditar en nuestro nombre. Tenemos nuestro ADN espiritual. Tenemos nuestro Tikkun, que es nuestro plan de evolución gradual. Tenemos nuestra carta natal, es decir, tenemos una cantidad enorme de herramientas de autoconocimiento y de expresión de nuestra luz que muchos no las tomamos porque las desconocemos o porque tenemos miedo o porque hasta por pereza, ¿ok? Y vamos a hacer una pequeña analogía de cómo el ticún, qué es lo que no es el ticún, ¿ok? Y qué sí es el masal. Están directamente relacionados porque, como dije ya y lo he dicho en infinidad de ocasiones, el ticún es nuestro plan de evolución gradual del alma. No me gusta verlo como una corrección y esta es una forma de explicar personal mía. No me gusta verlo como corrección a pesar de que es la traducción literal, porque la palabra corrección tiene una connotación de que hay algo malo en mí y no hay nada malo en mí. Y de hecho no hay nada malo en mí si el día de mañana digo, hoy no quiero transformar, quiero descansar de mi trabajo espiritual. No quiero estar todo el tiempo pensando si estoy restringiendo, si no, si estoy haciendo mi tikkun. No, quiero tomarme el día en paz. Va a llegar un momento en que sea natural en ustedes, pero mientras están en el proceso de crecer, sí van a tener que poner mucha inyección de conciencia de qué estoy haciendo. Yo leo en sus tareas y veo que cada vez están poniendo más intención, inyectando más conciencia en sus acciones diarias. Tienen que saber que al principio es así y después ya se va a volver automático, lo van a tener tan integrado que ya la intencionalidad y la conciencia va a estar activa todo el tiempo y más bien van a ser capaces de detectar estos juegos del oponente, como el que yo les expliqué ahorita, que les puse el ejemplo de cuando vas a revelar una bendición, viene un chisme y tú ya sabes cómo jugar y no entras ahí. Van a empezar a detectar otras cosas. Volviendo al Tikkun y al Masal entonces, el Tikkun es este plan de evolución gradual y el Masal es una de las herramientas, de las tantas herramientas que se nos da. ¿Qué es importante? Porque veo en sus tareas y creo que hay que hacer énfasis en esto. El Tikkun no es algo que se viene a sufrir, ¿ok? Es algo que no puedes evitar mirar, es algo que vienes a hacer. Lo que produce dolor y sufrimiento es cuando no queremos ver los cambios que tenemos que hacer. Evitamos ver nuestro ticún. Eso es lo que produce dolor. El ticún no debe ser doloroso en sí mismo. Claro que el ticún incluye situaciones donde seremos puestos a prueba para superarlos. Claro que sí. Pero antes de que esa situación pase, se nos dan todas estas herramientas y todo este conocimiento para poder vivirlo desde un lugar menos caótico. Entonces, el tikkun no es sufrimiento, es algo que no puedes evitar hacer. Alguien del curso de principiantes me decía, ¿qué pasa si es que yo no hago mi tikkun? Es imposible que no hagas tu tikkun, porque la vida te va a hacer por la razón o por la fuerza. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Integramos conocimiento para hacerlo por nuestra voluntad y por nuestra intención, porque venimos a transformar estas cosas. No porque el Creador necesite que nos transformemos, ¿ok? Porque para el Creador en el infinito ya pasó todo, ya esa versión transformada existe. Es porque nosotros necesitamos en este plano humano sentir la satisfacción del crecimiento y la conexión espiritual. Segundo punto, el ticún no se siente como ir en contra de alguien, de algo externo. No es que yo tengo que luchar con la vida, luchar con mis compañeros de trabajo, luchar con mi familia política, luchar con mi familia, con mi madre, con mi padre, con luchar por el dinero. No es eso, ¿sí? Se siente como ir en contra de la inclinación interna que tenemos a autosabotearnos, a autodestruirnos, a querer complacernos todo el tiempo, es ir en contra de la inclinación al mal con la cual todos nacemos, ¿ok? Del Yetzer Hará. Más la fuerza que tenemos que hacer del Tikkun es hacia adentro, ¿sí?
Cuando nosotros estamos haciendo el ticún hacia adentro, se siente difícil y se siente pesado, pero ahí volvemos a la fábula de no tengo que mover la piedra, tengo que empujarla. El creador es quien hace la transformación. Yo solamente tengo que poner el deseo todos los días de, ok, hoy quiero ser mejor, hoy quiero ser mejor. Y se siente incómodo ponerse en ese lugar, pero quien acaba haciendo la transformación es el creador y siempre, siempre, siempre es hacia adentro. Tercero, nunca el ticún se reprime. Al contrario, cuando uno reprime su ticún, es decir, cuando uno se calla la boca por no pelear o reprime cualquier tipo de emoción, eso hace que el ticún aumente en lugar de que disminuya. Reprimir no es trabajar el ticún, ¿sí? Trabajar el ticún es transformar, se modifica como consecuencia de que yo tengo una nueva percepción sobre la realidad. Ya el oponente no es quien está afuera, no es mi jefe, no es mi expareja, no es mi compañero de trabajo, es esta energía interior que me hace sentir víctima, culpable, que me impulsa a la agresión, que me impulsa a separarme. Lo que se modifica es esa percepción. Yo ya no soy víctima, yo no soy culpable de esta situación. Nadie es culpable de la vida que tengo. Yo soy responsable, se modifica esa percepción interna. Eso es estar haciendo el ticún. Punto cuarto, es un punto ciego que con el tiempo se convierte en luz y herramienta de revelación de nuestro Sod y nuestro potencial oculto. Es gracioso porque una de las cosas que está dentro de mi ticún es este sentimiento de no encajar en ningún lado. Este sentir que no encajo en ningún lado. No encajo en mi familia, no encajo en la sociedad, no encajo en ningún lado. Ese soy yo, ¿ok? Pero si yo no hubiera tenido ese sentir de no encajar en ningún lado, nunca no me hubiera atrevido a hacer lo que hago, que es enseñar cábala en un lugar donde nadie enseña cábala sin ser judío, ¿ok? Por lo menos que yo conozca. Todos los profesores de cábala que yo conozco son judíos o son pastores o son gente que está en religiones, pero yo no estoy en ninguna religión. Entonces, precisamente eso es hacer el ticún, encontrar cómo ese dolor que tuviste de no encajar en ningún lado es precisamente el faro de luz que te impulsa a tu sod, a tu potencial que estaba oculto. Eso es hacer el ticún, ¿ok? Quinto, no corregimos, es decir, no hacemos nuestro trabajo espiritual para ser amados, para ser aceptados, para ser validados. Corregimos porque es nuestro sentir, es estas, como escuchar la cábala y decir, esto es esta resonancia interior con esto me está conduciendo hacia quien soy en esencia, hacia mi alma, de regreso a quien soy en verdad y que dejé de ser por circunstancias de la vida, porque me golpearon y se endureció mi corazón, por fracturas de traumas y cosas que tenemos en la niñez y a lo largo de la vida. Eso nos va alejando de quienes somos en realidad. Y cuando uno hace su ticún y escucha estas palabras y eso le resuena tan dentro como en los huesos, en el alma, en la sangre de uno, eso es esa vuelta a casa. Es ese, estoy volviendo a ser quien en verdad vine a ser y no quien me tocó aprender a ser por defenderme, por salir adelante, por distintas causas. ¿Ok? Para lograr este breve resumen de Tikkun, se nos da el Masal, que es un paquete de herramientas energéticas que se nos otorga para entender esto que acabo de explicar y para realizarlo y convertirlo en luz, para poder revelar nuestro potencial. Vamos a parar aquí, primera parte, preguntas por favor, antes de pasar a la parashá. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano o activar su micrófono. Evelyn, por favor. ¿A ti cómo puedo saber cuándo es el momento correcto, el lugar y la preparación? O sea, cuándo yo puedo saber que ese es el momento, el lugar y listo para tomar una decisión, para hacer algo, no necesariamente para solucionar algún problema, que sí, de alguna manera es para solucionar algo, pero ¿cuándo estás con esa certeza de que Hoy. ese es? El mejor momento siempre es hoy. Cuando tú sientes que tienes que hacer ¿Ok? algo, es hoy. El mejor momento siempre es hoy.
Ahora, si yo manejo un calendario cabalista y estoy dentro del Omer y quiero empezar algo, claramente sé que tengo que esperar, ¿ok? Pero en acciones cotidianas de la vida regular, digámoslo así, ¿sí? En el día a día, si yo tengo pensado tener una conversación, presentar un contrato, abrir un negocio, es hoy. En el Omer no. El 9 de Ab no. Hay fechas como muy cerradas en la Cábala, pero de los 360 días que manejamos, es hoy el mejor día. ¿Ok? Vamos a la parashá de la semana, parashá Bejalotja, quiere decir cuando enciendas, y leemos. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, haz que las 7 lámparas alumbren hacia la lámpara central del candelabro. Y Aarón lo hizo así, encendió las lámparas en dirección a la central del candelabro, tal como el Eterno ordenó a Moshe. Y esta fue la obra del candelabro, de oro labrado, desde su base hasta sus flores. Todo él era de oro batido, conforme al modelo que el Eterno mostró a Moshe. Así hizo el candelabro. Háganme acuerdo mañana de mandarles, que no está en esta guía, el candelabro que estamos hablando, ¿ok? Que es la menorá, que no es lo mismo que la januquía, es otra cosa. Háganme acuerdo de mandarles. Un detalle profundo que vemos en esta parashá es que el sacerdote debía acercar el fuego al extremo de la mecha y permitir que la llama se formara por sí sola. Esto es una enseñanza de la llama del alma. Cuando un profesor de Cábala tiene un deseo puro de ayudar, de servir, de conectar, va a ayudar a que ustedes se eleven. No les va a encender la lámpara, no les va a sostener encendida la llama. El trabajo de un profesor de Cábala es abrir el camino para que ustedes al principio puedan ir como elevando esa llama, ¿no? Pero después tienen que hacerlo solos. Porque si un maestro de Cábala se queda junto a ustedes todo el tiempo, sosteniendo su llama, ¿cuál es el ticún que están haciendo? Si hay otro que está sosteniendo. ¿Mm? Este acto simboliza que cada alma debe encontrar su propia llama interior. Recibimos las herramientas para crecer, pero desde ahí en adelante el camino debe ser recorrido sin crear dependencias innecesarias. Si ustedes el día de mañana necesitan tomar una decisión difícil, por supuesto que me pueden consultar como un amigo, una opinión. Yo no doy consejos, pero una opinión, claro que se las puedo dar. Pero quien va a tomar la decisión es ustedes. Y aquí está por qué. ¿Sí? Elevación, no solo iluminación, es la relación con la autonomía espiritual que promovemos en la Escuela de Ingeniería del Alma y en Fundación Cábala también. Esta semana, el Eterno ordena a Aarón encender las lámparas del candelabro utilizando el verbo lejalot, que es elevar, en lugar de leadlik, que es encender, que es la frase que utilizamos en Shabbat para encender las velas, que decimos leadlik ner shel Shabbat. Aquí se utiliza lejalot, que es elevar. ¿Ok? Este nos enseña que al encender las lámparas de la menorá en el tabernáculo, Aarón no solo iluminaba un espacio físico, sino que provocaba una elevación espiritual en el pueblo de Israel. Cada vez que ustedes escuchan un ejemplo, un caso práctico, cuando yo les estoy enseñando cábala o compartiendo cábala o ayudándoles a recordar, realmente lo que yo estoy haciendo es provocar esa llama que ustedes ya tienen. O sea, como hacer algo más en el entorno para que ustedes encuentren esa propia llama y la puedan encender, ¿sí? Eso es lo que provoca la elevación espiritual, el hecho de que yo traiga algo de luz circundante a su entendimiento, algo que les llame la atención y que les impulse a ustedes a encender su propia llama. ¿Ok? Luego dice, esto nos enseña que al encender las lámparas de la menorá en el tabernáculo, Aarón no solo iluminaba un espacio físico, sino que provocaba la elevación espiritual en el pueblo de Israel. Una pregunta de Moshe y la respuesta del cielo. El Midrash cuenta que Moshe es Moisés, ¿no? Sino que está dicho en hebreo. El Midrash cuenta que Moshe preguntó al Eterno, ¿para qué encender la menorá si el tabernáculo ya está lleno de la luz de la Shejinah? Y la respuesta fue, seréis espiritualmente elevados al encender la menorá, por eso les di esta mitzvah. No es para él lo que hacemos, o sea, no es para él el estudio que nosotros hacemos.
Creador, como dije, no requiere de que estudiemos, de la transformación, de ninguna de nuestras acciones, de ningún tipo. ¿Ok? Lo hacemos para hacer nuestro tikkun. Lo hacemos para sentir el placer de revelar nuestra luz, de crear la propia intensidad de la sabiduría en cada paso que damos. Para eso lo hacemos. El Creador no necesita la luz de la menorá del mismo modo que no necesita nuestras misbots o acciones de conexión espiritual, o ni siquiera que cambiemos porque su amor es incondicional. Ni siquiera nos ama porque cambiamos, nos ama incondicionalmente. Y nos ama tanto que nos dio incluso la voluntad de destruir todo lo que Él creó. Ese es el nivel de amor de Él, porque si nosotros como humanidad no tenemos esta conducción espiritual, vamos a destruir todo lo que nos dio. A ese nivel nos ama, nos ama. Nos ama tanto que incluso nos dio la oportunidad de destruirlo, de destruir su obra. Por eso es tan importante la inteligencia espiritual para la conducción de la humanidad, porque ese es el poder que tenemos, de destruir la creación. Y lo estamos viendo, lo hemos visto, ¿no? ¿Ok? Todo lo que hacemos es para elevarnos a nosotros mismos. El alma del ser humano es una lámpara del Eterno. Esto dice en Proverbios 20:27. Y su propósito es iluminar su entorno y disipar la oscuridad. Iluminar su entorno es iluminarse primero uno, que no es caer en estos delirios que vemos ahora en redes sociales, de que uno es más iluminado que otro, que todo es peace and love, que esta gente radical que se levanta y entonces medita y después se toma el jugo verde, sale a correr 10 kilómetros, regresa y vuelve a meditar. Dijo yo, ¿y el humano dónde quedó? ¿Dónde queda la pereza, el taparte con la cobija, el apagar la alarma? No es real. Y todos estos delirios que tiene la gente de que están iluminados y de que ya encontraron la solución. El otro día había algo increíble que decía, yo ya encontré el camino y ahora te lo voy a regalar. Ven que te lo regalo. Y yo, wow, o sea, qué increíble. Delirios místicos. La gente está metida en muchos delirios místicos. No, amen su humanidad. Sepan que el día en que no tienen ganas de trabajar espiritualmente es el día que quizás esa llama puede brillar con más fuerza, pero que no hay nada mejor que ser humano. Nada, nada reemplaza a esa humanidad, a ese, hoy no soy capaz. Hoy no soy capaz, no me siento capaz. Respetar ese proceso humano es un ancla, un enraizamiento para evitar estos delirios de iluminación y estos delirios de creer que la vida es así, que el club de las 5 de la mañana y que se despiertan a las 3 de la mañana a meditar el Zohar y a las 12 de la noche a hacer no sé qué y luego ayunan 48 horas y después se despachan solo jugos verdes durante delirios místicos. Lo que nos hace humanos son estas bajezas y estas pequeñas cosas cuando no podemos, y esa es nuestra raíz para no caer en estos ego trips, en estos viajes del ego donde se creen iluminados. Un detalle profundo del encendido, el sacerdote debía acercar el fuego al extremo de la mecha y permitir que la llama se formara por sí sola. Es lo que hacemos en Escuela de Ingeniería del Alma. Acercamos el conocimiento, acercamos la sabiduría y también en Fundación Cábala, por supuesto, y son ustedes quienes encienden su propia llama. Preguntas. Gabriela, por favor. Gracias, Patricia. Pregunta, ¿el tema de la parasha de la semana es algo que va de domingo a sábado? O sea, ¿se puede estudiar, se puede leer, se puede meditar de domingo a sábado? ¿O cómo? La energía de la nueva semana empieza Ajá. con Dalá el sábado a las 8 de la noche. Ahí empieza la energía de la nueva semana y empieza la lectura nueva de la parashá que dura hasta el siguiente viernes al atardecer. ¿Me expliqué? Ah, sí, claro. Entonces es viernes al atardecer porque el sábado no se... El sábado es cuando se lee la Torá en el templo. En la noche, al atardecer. ¿No? El viernes a la noche empieza Ah, la energía de Shabbat de una nueva lectura, ¿ok? Pero lo que se mm, hace es simplemente el encendido de las velas, la ujú, cena, la ujú. familia. Y el sábado los que quieren van al templo y escuchan la lectura de la Torá y estudian.
Ahí es cuando se lee. Es decir, esta parashá estamos leyendo ahora, este sábado se lee en el templo. Van a abrir la Torá, van a abrir el arca, perdón, van a sacar la Torá y van a leer esto que estamos leyendo ahora. Ah, ok. Perfecto. Gracias. ¿Ok? ¿Más preguntas? Hay que volver a ver la clase porque tiene mucha información, como siempre. Si no hay preguntas, vamos a hacer el encendido de la velita, que es nuestra menorá, ujú, nuestra baby menorá, acordándose. Alicia, una preguntita, perdón. Claro, adelante, Patricio. Esto de la astronomía hebrea o lo que sea, Astrología. eh, astrología, perdón. De esto no sé ni papa, pero bueno, ahí estamos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Todos los cabalistas estudian astrología? ¿O los judíos, todos los judíos estudian astrología dentro de su religión? ¿Es parte de la religión o es solo parte de la cábala? Ujú, Todos los cabalistas estudian astrología, como vamos a estudiar aquí. ujú, Ni todos los judíos les interesa la cábala, ni la astrología tampoco. ujú, Es una rama de conocimiento que está tanto en la etnia judía como en los textos sagrados, pero no es algo que es algo mandatorio de estudiar, ni es algo que hay gente que le interesa y hay gente que no, como en todo. ¿Ok? En lo personal, cuando yo empecé a estudiar cábala, que siempre digo esto, a mí una de las cosas que no me gustaba de la cábala hace 20 años era la astrología, porque yo me pensaba en Walter Mercado y me parecía ridículo, ¿ok? Walter Mercado, que descanse en paz. O en ujú, cualquiera de estos iluminados que hablan de astrología así, como que fuera la última palabra, que fueran los dueños de la verdad, eso nunca me gustó a mí. Pero a medida que fui estudiando en las lunas nuevas y asistiendo a las lunas nuevas, me daba cuenta que en verdad hay tanta información que sirve, porque lo importante para mí, para Patricia, es que la información sea útil. Si a mí no me ayuda a hacer mi ticún y si no me ayuda a vivir mejor, no me cuenten, porque no tengo tanta capacidad de almacenamiento. ujú, ujú, Sí. Entonces me di cuenta que era súper funcional, súper útil para vivir mejor, para entenderle mejor a tus hijos, a tu pareja, a tu socio. ujú, Fíjate que yo cuando voy a administrar una casa con Kabbalah de casa, lo primero que le pregunto a la persona es en qué fecha nació, porque cuando yo sé en qué fecha nació esa persona, sé cómo presentarle la propuesta, sé cómo presentarle el manual de armonización y sé todo, solamente con la fecha de nacimiento. Ahora, cuando veo el nombre, como también sé analizarlo en el árbol de la vida, tengo más herramientas ujú, para saber cómo acercarme. Y no desde el lugar de la manipulación y el control, sino desde el ujú, lugar de conectar realmente con la persona y ayudarle, traerle información útil para su proceso. ujú. Ok, no, ya te entiendo por qué lado puede servir, ¿no? Claro, sin manipulación, sino para entender con quién estás tratando. Un poco Por mejor supuesto, cómo es esa persona. ¿cómo le vas a ayudar a esa persona? Ujú, Ujú. ok. Y veamos signo por signo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hablarle a una persona de Tauro, a una persona de Virgo. Ellos necesitan datos, cifras, porque son gente precisa, por ejemplo. Cuando vas con Ujú, signos de agua, necesitas un poco de calidez, de emoción, de dulzura para hablarles, ¿ok? Y ujú, no, repito, no para manipular ni controlar, sino para lograr conectar en verdad con la persona y crear un vínculo bonito de ujú, familia, de amor, de negocios, de trabajo, de amistad. Saber cómo conectar con la gente desde la bondad, desde entenderle. ujú. Ok, perfecto, ¿no? Súper interesante. Gracias, Patricia. Sobre todo para nosotros mismos, Patricio, para Ujú, nosotros entendernos, porque a veces no sabemos por qué respondemos de determinada manera a distintas circunstancias. Decimos, ah, es mi ticún, ah, es mi oponente. Sí, pero si sabemos que tenemos una luna en Capricornio y que ujú, nuestro ticún está con la plata, entonces ya sabemos que los temas de plata nos van a poner nerviosos y nos van a descontrolar emocionalmente. Por ejemplo, ujú, ¿ok? ujú, Ya sé que es mi influencia de la luna en Capricornio, por poner un ejemplo, y que esa influencia de la luna en Capricornio puede estar distorsionando la realidad que yo veo. Entonces ya no entro en esa película de terror económico,
de Ujú, descontrol emocional por lo financiero, sino que recalibro y digo, ah, no, es mi luna, calma, centro, orden. Cambio la ujú, información y ajusto a la realidad, bajando la influencia astrológica, porque entiendo qué es lo que me está pasando. ujú. Mm, súper interesante. Fascinante. Excelente. Ajá. Ajá. Gracias. Gracias, Patricia. Y Patricio, Dani Cuesta y Gabriela otra vez. ¿Estaba Dani Eh, por ahí? sí, aquí estoy. Pati, Dani. una pregunta. Entonces, para hacer la carta natal cabalista, ellos se van a fijar en cómo estuvo nuestro sol en base al calendario hebreo. La fecha de nacimiento que nosotros tenemos, ¿ok? Es la misma fecha usualmente. Lo que varía a veces es 1 o 2 días que realmente no cambia radicalmente la carta. Porque piensa tú que, por ejemplo, la Tierra necesita 365 días para darse una vuelta completa. Saturno pasan años para que dé una vuelta completa. Entonces, la influencia es realmente casi imperceptible en cuanto se refiere a cómo estaban los astros cuando nacemos, porque los movimientos de los astros son lentos, tardan años en darse vuelta. ¿Se entendió? Ujú. La luna siempre es la misma luna, no importa si es de astrología pitagórica o no. Ahora, la foto es exactamente la misma, la que va a utilizar la astrología cabalista y la astrología pitagórica. La interpretación es realmente lo que hace una diferencia. ¿Por qué? Porque la astrología pitagórica te dice que tu carta es un destino y que realmente poco o nada puedes hacer. La cabalista, en cambio, te habla mucho sobre el poder que, como lo que acabo de dar del ejemplo de las buenas acciones, te habla mucho sobre el nodo norte y el nodo sur, que es la relación más directa con tu ticún, de cómo alinearlo con tu ticún. Te habla mucho más desde la posibilidad de cambiar cualquier influencia antes que como un destino. Es más la interpretación. Gracias, Pati. Ujú. Gabriela, por favor. Gracias. Ahorita tocando todo este tema de astrología y en las meditaciones que hemos hecho de las lunas nuevas, quiero preguntarte algo que como que en mi mente y en mi percepción y en lo que viví, lo que vivimos previo a Pesaj, después de Pesaj y durante el Omer, ahorita con lo que mencionas, hubo una coincidencia incluso con el tema del mes de Tauro y el Omer y el hecho de decirnos hay que verificar si el negocio que ibas a cerrar ya estaba previo o no a esa fecha. La energía, híjole, la verdad se vino como literal como de un toro, ¿no? Y yo la sentía y cuando hicimos las meditaciones hubo esa coincidencia que yo decía, pues aquí como que algo se alinea y hay un porqué, ¿no? ¿Por qué esperar? Entonces me parece muy sano y hubo cosas en mi caso que se liberaron justo después de pasar el Omer. Entonces me hace mucho más sentido ahorita con lo que explicas, pero quiero saber si va por ahí. No entendí la pregunta, la verdad. Si es esa conjunción de lo que estoy viviendo, lo que me dan como de instrucción o como de lo que están hablando los astros en ese mes o en ese momento o en esa luna, con lo que yo estoy viviendo, cómo empata y cómo puedo tomar esa decisión de esperar o no, o de continuar o de hasta sentirme diferente. Es como Ok. una luz. No sé si ustedes se han dado cuenta o se han percatado, pero en el momento en que nosotros nacemos, en la hora, en el minuto, hay millones de personas que están naciendo, ¿ok? Entonces, hay una parte que es un ticún compartido con esos millones de personas, pero aparte de eso, hay un ticún muy personal, o sea, y que claramente la influencia astrológica del momento en que nacemos, del momento en el que actuamos, dependiendo de cuándo nosotros nacemos, ¿sí? Está influenciada, o sea, no hay manera de que los astros con esta inteligencia que tienen, ¿sí? Que es una inteligencia de un ser vivo, porque para la Cábala la Tierra está viva, el resto de planetas también, la Luna y todos los astros están con una inteligencia propia, ¿ok? Así como la Tierra está viva, el resto de seres celestes también, ¿ok? Obviamente generan una predisposición mental, emocional,
de palabra y de acción dependiendo de nuestra composición astrológica propia. No a todos nos va a afectar igual. Ejemplo, si tú, no sé qué signo eres, pero si eres Piscis, por poner un ejemplo, y entra la energía de Tauro, obviamente a ti te va a afectar de una manera diferente que a otro Tauro, o que a un Aries, o que a un Leo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Ah, ok. Ujú. Porque hay esta influencia de los astros, pero tu vasija también es diferente. Tu vasija es de Piscis. Entonces, si hay una energía de Tauro en el cosmos, tu vasija es de Piscis con un montón de cosas adentro, porque todos nosotros tenemos los 12 signos. Entra, por ejemplo, la energía de Tauro y va a afectar en tu casa donde tienes Tauro más. ¿Ok? Pero como tú eres Piscis, que es la gran vasija, no te afecta igual que si fuera Tauro. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, sí. Muchas gracias. Bien, por eso es importante entender cómo funciona cada una de estas energías para que cuando se acerque la luna, nosotros, aparte de las letras que tiene cada mes que nos ayudan a toda la humanidad en general, sin considerar nuestra carta natal, sino que es una herramienta global, las 2 letras de cada luna, también tengamos un ADN espiritual del signo, un ángel y algo más de herramientas que nos vayan dando soporte para irnos entendiendo y conociendo mejor y atravesando todo lo que venga. Bien, como ven, somos inmensos, infinitos y eternos. Si a alguien le quedaba alguna duda, creo que con esta clase se le despejó la duda de que no somos nada limitados, nada pequeños y nada común en el cosmos. Por eso es que todo el cosmos desea la energía del alma humana, porque realmente es infinita, eterna, hermosa, luminosa. Vamos a encender nuestra velita. Yo ya la tengo encendida, como ustedes saben, yo siempre enciendo mi velita antes de empezar. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos sentamos con las piernas rectas, los 2 pies puestos sobre la tierra, las manos en esta posición sobre las piernas o sobre el regazo. ¿Ok? Vamos a respirar lentamente, serenamente, 3 veces. Vamos a recordar que tenemos una llama interior, una luz interior, que nuestro ticún es elevar esa luz interior. Con esa intención de elevar esa luz interior, encendemos la vela en este momento. ¿Ok? Nos fijamos cómo es la mecha. La mecha de la vela arranca siendo negra, azul, y luego se va haciendo amarilla y de otro color. De la misma manera, nosotros vamos transformando nuestra luz a lo largo de nuestro camino espiritual, hasta que llega un punto donde se hace como blanca. Empieza siendo oscura y a medida que va elevándose la llama, al final es como una puntita blanca. Miramos unos instantes de esa vela. Ahora cerramos los ojos y nos decimos a nosotros mismos, no venimos a evitar mirar, venimos a mirar aun cuando duele, porque sabemos que ese dolor es sagrado y guarda dentro de sí luz de sabiduría. No venimos a sufrir, venimos a transformar. Respiramos en calma. No venimos a reprimir, venimos a iluminar lo que sentimos, lo que vivimos, lo que experimentamos. No venimos a escondernos, ni a esconder nada. Ponemos palabras, luz,
orden y claridad en todo lo que nos atemoriza, todo lo que nos hace sentir pequeños. En todo lo que veníamos escondiendo, le ponemos palabras, luz, orden. Lo traemos a la luz. Iluminamos porque es nuestro retorno a casa, sin necesidad de agradar, de buscar aceptación, de buscar amor. Porque somos amor. Porque Dios nos ama tanto que nos dio todo incondicionalmente. Y ahí está la luz de la sabiduría, en ese entendimiento de que ya se nos dio todo. Inhalamos 3 veces, profundamente, conectando con la columna derecha del árbol de la vida. Inhalamos profundo, columna izquierda. Inhalamos profundo, columna central. Y muy por el contrario de lo que mucha gente les ha enseñado, vamos a tomar una respiración profunda y vamos a exhalar y vamos a apagar la vela para que esa luz nuestra se vaya por todo el universo. La luz de la vela nuestra. Con nuestro aliento, con nuestro ruaj, vamos a dispersarla por todo el universo, llenándolo de amor incondicional. Vamos ahora. No tengan miedo de apagar las velas, apáguenlas con esa intención de esparcir la luz en el mundo. ¿Sí? Tarea de la semana, crear un documento donde puedan escribir e identificar los principales puntos de su ticún y ver con qué herramientas innatas cuentan para iluminarlos. ¿Qué tienen ustedes ya ahorita y que lo reconocen para iluminar su ticún, para hacer el trabajo? Bien, eso ha sido la primera clase. No sé de cuántas porque ahora estoy viendo que no me va a alcanzar tampoco con 13. Les quiero mucho, les abrazo. Disfruten el proceso. Ilumínense por ustedes mismos sin caer en delirios místicos. Nos vemos la próxima semana. Besitos.